Hablemos de comunicación política. Los pueblos nunca se equivocan. En diciembre de 1983 en Venezuela se celebraron las sextas elecciones presidenciales de la era democrática, que comenzó en 1958 con el derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez. En esas elecciones, los principales candidatos fueron Jaime Lucinchi y Rafael Caldera, siendo electo el primero. La noche de la elección, el candidato Caldera reconoce el triunfo de su adversario y hace una declaración ante los medios de comunicación social felicitando al presidente electo y fijando posición sobre, según él, lo que debería ser la actuación del nuevo gobierno y de la oposición. En ese discurso, Caldera pronuncia una frase que los medios de comunicación tomaron como titular de esa declaración, aunque solo tomaron una parte. En cierto momento de la declaración, Rafael Caldera dijo: "Los pueblos nunca se equivocan". Y luego de una breve pausa, agregó: "Y tienen los gobiernos que se merecen". Esa expresión, por supuesto, generó polémica, pues quienes votaron por Jaime Lucinchi les parecía que Caldera había sido muy gallardo al admitir su derrota, y quienes apoyaron a Caldera no entendían la expresión, menos aún si solo se miraba una parte de esta. La traigo a colación 37 años más tarde por los resultados de las recientes elecciones en Bolivia y por lo que se avisora será la elección de los Estados Unidos. En el primer caso, el candidato Luis Arce del Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales, gana en primera vuelta con una amplia ventaja de más de 20%, lo cual, además, le dio también mayoría en la Cámara del Senado. Hace un año, la OEA aceptó que Evo Morales violara la Constitución y que con triquiñuelas legales volviera a postularse, pero posteriormente la misma OEA declaró que la elección había sido fraudulenta, lo cual degeneró en una crisis política y la salida de Morales al exilio, además de grandes manifestaciones con la pérdida de vidas en esas protestas. Sin embargo, un año después, el partido de Morales logra una contundente victoria. ¿Cómo se explica estas idas y venidas? Me permito hacer algunas consideraciones que pudieran dar luces para comprender qué pasó. Lo primero, evidentemente, en 13 años de gobierno en el poder de parte de Evo Morales, algo bueno ha de haber hecho en favor de las clases más desfavorecidas. No obstante, su gobierno tomó cada vez más el camino autocrático, seguido de eventuales casos de corrupción de su gobierno ventilados durante su exilio. Segundo, la gestión de la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez de Chávez, definitivamente no estuvo a la altura de las circunstancias. Si bien recién comenzando su mandato la pandemia le afectó, como a todos los mandatarios del planeta, su manejo no fue el mejor. Sumado a ello, su gestión se centró en atacar y poner en evidencia los supuestos casos de corrupción de la administración de Morales en vez de generar beneficios para los ciudadanos. Es decir, hizo una gestión más politiquera que administrativa. Tercero, el gran error de la mandataria, no entender que era la presidenta interina, la encargada de la transición entre la era de Evo Morales y el retorno a una democracia con contrapesos y controles. Cuarto, por todos lados, su salida al ruedo político anunciando su aspiración como candidata presidencial enrareció el ambiente político, fragmentando aún más a los opositores de Evo Morales, y todo para terminar un par de meses después retirando su candidatura, pero ya el daño estaba hecho. Quinto, con sus ambiciones la presidenta interina validó el relato de Evo Morales, quienes siempre argumentaron que se les había dado un golpe de Estado. Ante el imaginario popular quedó sembrada la sensación de que efectivamente todo fue una vendetta contra Morales. Sexto, los regionalismos y los egos tampoco ayudaron. Varios candidatos, algunos de gran prestigio internacional, pasaron meses estancados entre el 2 y el 3% de las preferencias electorales. Cuando un candidato pasa más de 3 meses estancado, difícilmente podrá avanzar.
Así que retirarse una semana antes de la elección no ayudó en nada a la unidad de la oposición. Y el otro elemento, todo sucedió con los regionalismos. Cuando un candidato usa este argumento, sin duda despierta gran interés en la región, pero también genera rechazo en el resto del país, por lo cual su crecimiento posiblemente sea limitado. La escogencia de los bolivianos entonces, sin duda, fue producto de su voluntad. El pueblo tomó una decisión basada en lo que observó. ¿Y qué observó? Una batalla de egos, donde el originalmente malo de la película por violar la Constitución terminó siendo la víctima de la ambición de otros. Esperemos que cada quien asuma su responsabilidad y que sea lo mejor para Bolivia, porque los pueblos nunca se equivocan y tienen los gobiernos que se merecen. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Me encantará oír sus comentarios y leerlos, así que los espero.